پیدا کنیدش دوباره بگو دوباره بمیرم شاید دستم را بگیرم پیدا کنیدش دوباره hey, hey, Sierra. Es doctor en lingüística aplicada por la Universidad de Alicante. Su carrera profesional ha consistido en investigación, docencia y producción. Actualmente es investigadora del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y como investigadora se ha dedicado a las aplicaciones de la semiótica a la literatura y las artes, teniendo la cultura y el arte persas como el centro de sus estudios. Sus líneas de investigación incluyen la hermenéutica literaria, la hermenéutica del símbolo y la hermenéutica cultural. Ha trabajado como profesora invitada en la Universidad Panamericana, impartiendo la materia de semiótica en el programa de maestría en Historia del Pensamiento. Es profesora de asignatura de la materia de Literatura Universal en la Facultad de Filosofía y Letras y profesora de asignatura de la materia Lenguaje, Cultura y Poder en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus publicaciones están Repetición e Iconicidad, Sintiendo la Palabra, Contextos Lingüísticos y Literarios del Icono Metafórico y Héroes y Antihéroes en el Shahnameh de Ferdowsi, una visión mítica ética. Actualmente es miembro de la Asociación de las Semióticas Cognitivas y de la Asociación para el Estudio y Aplicación de la Metáfora y la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Y el día de hoy va a hablar sobre la literatura persa contemporánea y sobre el libro, ¿no?, que recientemente salió y que tradujo Shekufe de Riza Qasemi, que se llama El encantamiento de los corderos. Muchas gracias, Shekufe, por visitarnos, por venir y le pasamos la palabra. La literatura persa contemporánea, voy a empezar desde lo que llamaríamos la literatura moderna. Entonces les voy a explicar un poquito sobre los contextos históricos, sociales, políticos y culturales de la conformación de esta literatura y pues llegaré hasta nuestros días para hablarles de literatura de exilio y ahí voy a presentarles el libro que traigo también. Entonces, si en cualquier momento tienen dudas, me pueden interrumpir, ¿vale? Bueno, vamos a ver. La literatura persa contemporánea, lo que hoy en día pueden ustedes encontrar de pues, todos los géneros literarios, igual que en otras partes del mundo, tienen sus raíces y tiene muchísima influencia y herencia de la literatura persa antigua, que aquí, como pueden ver, se puede de alguna manera clasificar en esos cuatro grupos, ¿no? Lo que es la literatura persa preislámica, esto es del siglo VII antes de Cristo al siglo VII después de Cristo. Entonces son varios siglos en los que la lengua persa está en dos estados distintos a lo que hoy en día lo encontramos. Después la literatura persa clásica del primer periodo, esto es después del Islam hasta el siglo XIII, y la literatura clásica del segundo periodo, que esto es del siglo XIII al XVIII. Y ya después el contacto con el occidente y la literatura de la que vamos a hablar más hoy en día. Aquí les he puesto que se forma hasta el siglo XX y hoy en día es como más una continuación de lo que después les hablaré en detalles. Entonces vamos a ver cada uno de esas diferentes épocas. Bueno, la literatura persa preislámica, que como bien aquí les ponía, empieza con la llegada al poder del primer imperio persa, esto es el siglo VII a.C., en sus primeras formas se encuentra en persa antiguo, que es la primera variante, digamos, el primer variante de la lengua persa, y el persa antiguo se escribía en la lengua, con la grafía, bueno, en cuneiforme. Entonces tenemos esta primera etapa
¿Y qué es la literatura que nos encontramos en esta época? Mayormente se trata de inscripciones que hablan de las hazañas de los reyes, de cuestiones del Estado. Entonces es una literatura bastante, digamos, confiscada por los poderes, ¿no? Por los reyes persas del primer imperio persa. Después, en medio del primer imperio y del segundo imperio persa, hay una especie de, digamos, bueno, vacío literario, porque el primer imperio persa sufre la invasión de Alejandro el Macedonio, y entonces una vez que ellos se instalan ahí, pues hay otra época de otro tipo de influencias, y finalmente de nuevo surge un nuevo imperio persa. Esto ya estamos hablando del siglo III después de Cristo, y de este siglo hasta el siglo VII, que va a ser la invasión musulmana, tenemos literatura persa escrita en persa medio, que es otra etapa de esta literatura, y que además la grafía también ha cambiado y se llama Pahlavi, que es una escritura muy parecida al sánscrito. Entonces tenemos como esas dos épocas antes del Islam, ¿no? Otra vez, ¿cuál es la naturaleza de la literatura de estos siglos? Muchos de ellos son de naturaleza religiosa, porque tenemos la religión que, digamos, es más predominante en estas épocas, es el mazdeísmo. No sé si han escuchado alguna vez algo sobre esto, o el zoroastrismo, zoroastrianismo, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, es la religión más antigua, digamos, la religión monoteísta más antigua del mundo, que se desarrolla en Persia, y entonces hay muchísima literatura que surge de esta religión, desde el libro sagrado, por ejemplo, que es el Avesta, que más o menos es contemporáneo con el Rig Veda hindú, y yendo hacia adelante, libros ya de naturaleza, digamos, más cuentística, que son puestas a escritura ya por el siglo V-VI. Empieza a haber escritura, digamos, de literatura oral que estaba circulando, se pone en forma de libros, por ejemplo, como el Jodai-Namah, o bueno, ahora les daré algunos nombres. Entonces, el mazdeísmo es un generador de literaturas muy importante, y todo esto que les estoy diciendo, no crean que estoy hablando de otros siglos, no tiene nada que ver con ahora. Es decir, toda esta influencia se viene heredando y se viene recuperando en libros como el que les voy a hablar hoy. Entonces es muy importante que sepamos cómo se forma como el mundo imaginario, ¿no?, de lo persa desde la antigüedad. Otra literatura importante es el maniqueo, la literatura maniqueísta, que seguramente la palabra maniqueísta les suena de algo, pero no tiene nada que ver con lo que les suena. Porque esto es un profeta también llamado Manés, nosotros le decimos Mani. Entonces Manés surge también en Persia, y toda la corriente de pensamiento que a partir de él empieza da lugar a una serie de textos muy bellos, la mayoría de ellos odas a la luz, himnos a la luz, ¿no? Entonces la literatura maniquea también es religiosa, pero como muy bella, muy poética, porque además Manés es un poeta muy distinguido, o sea, es un profeta poeta, y además todas sus enseñanzas lo hace a través de dibujo. Entonces es un profeta muy interesante, y esto genera también muchísima literatura alrededor. Bueno, entonces, luego en el periodo clásico después del Islam tenemos toda una serie de cosas diferentes. Otra vez la lengua cambia, el persa medio se convierte en lo que llamamos el persa moderno, y no se rían, moderno del siglo VII. Entonces es persa, o sea, es en su última etapa. De hecho, esta lengua persa, que se forma a partir del siglo, digamos, VIII, ya en contacto con la cultura islámica, es todavía la lengua que hoy en día se habla en Irán, y en esa lengua se escribe todavía, y todo el mundo lo entiende, lo puede leer, ¿no? Entonces, por eso decir que es moderno tampoco está muy fuera de lugar, ¿no? Entonces, ahí está, la grafía vuelve a cambiar, se adapta el alfabeto árabe,
para escribir, pero la lengua se queda como tal, ¿no? La lengua persa moderna. Bueno, ahí también surgen con la cuestión islámica toda una serie de, ustedes saben, el auge de las culturas islámicas, por ejemplo, a partir del siglo IX hasta el siglo XII, ¿no? De toda la filosofía, tratados religiosos, historia, astronomía, las ciencias tienen muchísimo efecto también en el tipo de literatura que se va generando. Y por otro lado, en los periodos clásicos, que ahora les contaré con más detalle, vamos a ver un contexto sociopolítico con muchísimos altibajos. Si bien durante el periodo preislámico tenemos los dos imperios persas y en medio el imperio, digamos, de Alejandro, luego tenemos en la época islámica y hasta nuestros días muchísimos acontecimientos mayormente violentos, ¿no? Que es primero la conquista árabe de Persia, después la conquista mongola, en medio invasiones turcas. Entonces estamos hablando de un contexto de siempre choques culturales entre persas y diferentes culturas vecinas muchas veces. Y entonces estos choques harán también que, por ejemplo, surja literatura de resistencia, ¿no? Que es algo también muy importante del que les hablé la vez pasada, ¿no? Que es como esa literatura del siglo IX-X que existe porque su razón de existencia es conservar la lengua y a través de las leyendas épicas conservar la cultura. Entonces, estos son como las características más importantes de estos dos periodos. Bien, aquí pueden ver con ya nombres y apellidos algunos títulos de algunos textos más importantes de la literatura persa preislámica. Aquí, por ejemplo, en los Mazdeos pueden ver el Avesta, que es el que les decía, el libro sagrado, o Bondahesh, que significa historia de la creación, es el mito de creación de la Persia antigua. Después los textos maniqueos, como el de Arjang, que es el libro sagrado de Manés, que está escrito en poesía. Avesta también es poético, es decir, la lista que aquí pueden ver de libros son todos textos poéticos, porque desde la antigüedad hasta ahora, digamos, el estilo o el género más preferido de los persas para hacer literatura ha sido la poesía. Entonces, luego empiezan a aparecer, como les decía, con el persa medio, cuentos lúdicos y eróticos, como Hezar Afsan. Ustedes conocen una versión posterior, que es Las Mil y Una Noches. Entonces, esto es como el texto original en persa. Después están los cuentos más didácticos, ¿no? Que tienen moralejas, son cuentos que se escriben para enseñar. Entonces, entre ellos está, por ejemplo, el Derajte Ashurik o Ardaviras-Namak. Derajte Ashurik es la historia, digamos, es una de las primeras fábulas de nuestra literatura, ¿no? Donde un árbol y como un chivo, una cabra y un árbol están hablando, ¿no? Entonces, en los diálogos que ellos tienen empiezan a hablar de cuestiones éticas, de cómo hay que comportarse, ¿no? Entonces es como una humanización también de animales. Y el Ardaviras-Namak es como el antecedente de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Es un viaje de un señor llamado Ardaviras que baja a los infiernos en compañía de una diosa del mazdeísmo, que es la diosa del fuego, Azar, y ahí empieza a haber diferentes castigos y va preguntando sobre cada uno. Entonces Azar le va explicando, esto hizo tal cosa y por esto está en esta situación. Es un libro súper gracioso, ¿no? También hay anécdotas muy interesantes si nos da tiempo al final les cuento alguno, ¿no? Luego los cuentos líricos, muchos de ellos, por ejemplo, Visi Ramin, que aquí pueden ver que es como el más antiguo, tiene influencia parta, ¿no? Por ejemplo, es entre los dos imperios persas que nace. Después Khosrow Shirin, por ejemplo, de la época sasánida, y luego toda la gran variedad de cuentos o de leyendas épicas y míticas. Entre ellas, la que aquí tienen pues, listada, está el Jodai Namak, o el libro de los dioses, que
es como la primera literatura hecha para conservar una identidad, ¿no? Que después le ocurren cosas en la época islámica, se vuelve a resignificar y demás cosas. Y todo lo demás que ven, por ejemplo, de Ardeshir Babakan, de Ashas Mamad o Iskandar Ramad, son memoria de hazañas de reyes, de Ardashir, de Arshas y de Iskandar, que Iskandar es Alejandro. Entonces son como leyendas épicas que circulan alrededor de diferentes personajes pues, heroicos. Bien, en los periodos clásicos postislámicos, los más importantes, aquí por ejemplo también tienen una lista, la literatura de resistencia que les decía, como ejemplificada por el Shahnameh o el libro de los reyes de Ferdowsi, otra vez son cuentos épicos, y después toda la poesía que empieza a surgir después de Islam con matices místicos, porque hay muchísima poesía mística en este periodo. Pero también tenemos a los poetas que no iban por esto de que no eran religiosos, como es el caso de Khayyam y Orudaki, y ya después aquí pueden ver, ¿no? La mística pura, Atari Rumi, la lírica y mística Hafez, la didáctica mística Sadi, la cuentística mística y esotérica Nezami. Estos son como nombres de figuras emblemáticas de la literatura persa clásica en sus respectivas, digamos, corrientes, ¿no? de pensamiento. Entonces, bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque hasta ahora ustedes pueden ver que no les tiene que extrañar si en la literatura de hoy en día, la literatura contemporánea, ustedes encuentran influencias mazdeas, referencias a textos éticos antiguos, referencias místicas. Entonces todo esto, todo lo que están viendo aquí va a penetrar en la literatura posterior. Bueno, ahora vamos a la parte como más cercana a nuestro contexto, ¿no? Bueno, la literatura persa moderna. Bueno, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando de los principios del siglo XX. Uno de los acontecimientos que marca muchísimo el surgimiento de esta literatura es el movimiento constitucionalista. La primera revolución, digamos, en Irán, que es la revolución constitucional, que llega a su culminación en 1906. Es cuando se escribe la primera constitución. Ustedes sabrán, cuando hay movimientos sociales así tan grandes, se crea muchísima literatura alrededor, ¿no? Ustedes tienen también la experiencia pues, de su país, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando una dinastía llamada la dinastía Qajar está reinando Irán, y esa dinastía tiene un encantamiento por el occidente. Es decir, ellos hacen muchísimos viajes a Europa mayormente, y para pagar los gastos de viaje lamentablemente van vendiendo el país a trozos. Entonces es como el imperio persa se queda como en el Irán de hoy, ¿no? Como es, porque ellos van dando como en contratos normalmente a Gran Bretaña y a la Unión Soviética le van haciendo concesiones, ¿no? de tierras. Entonces, bueno, estamos hablando de que son reyes que no se preocupan por la cultura, y la literatura que sale en este momento histórico no es una literatura pagada por las cortes, como era muy normal en las épocas anteriores, porque pues, los reyes eran mecenas importantes de literatos. Pues en esta época no, los reyes se preocupan más por conocer los encantos del occidente, y entonces lo que ahí sí va a ayudar, va a motivar a que empiece a existir otro tipo de literatura, es justo los viajes que realizarán los intelectuales del país a otros países. Es decir, el contacto con el occidente va a ser muy importante también, porque así va a hacer entrar géneros literarios nuevos a Irán que anteriormente no existían. Por ejemplo, el teatro, ¿no? O sea, no se escribía teatro antes de este momento, o novelas. Había cuentos, siempre cuentos cortos, pero no existían novelas. Entonces es a partir de este momento que este contacto hace surgir otro tipo de literaturas. Otra cosa importante de este momento, y en relación con
revolución constitucional es la cuestión de que, bueno, en el ámbito religioso, los reyes Qajar son muy dogmáticos. Es decir, ellos son así chiíes, puros y duros, y entonces, de alguna manera, esto es un limitante para muchos que quieren crear otro tipo de obras, ¿no? Luego, la cuestión social. La figura del rey, porque Irán, como les estoy contando, desde hace muchos siglos ha tenido pues, monarquías, hasta hace 40 años, ¿no? Ha tenido gobiernos monárquicos. Entonces, en este momento histórico, a principios del siglo XX, la figura del rey se ve un tanto desplazada, porque se empieza a hablar más de lo que en este momento llamaban que el padre coronado tiene que desplazarse a favor de la madre patria. Es decir, empiezan a, digamos, introducirse conceptos más patrióticos, donde el rey que lo decidía todo, que lo sabía todo, ya es desplazado y entonces el pueblo, quienes habitan esa madre patria, empieza a tener otra voz. Más bien empieza a tener voz por primera vez, ¿no? Entonces es el momento en el que ya empezamos a ver, por ejemplo, argumentación fuera del contexto religioso, toda una serie de corrientes intelectuales, ¿no? Las primeras revistas, entonces como las primeras críticas a otras obras literarias y de arte, ¿no? Entonces es un momento como que muy efervescente, muy importante en este sentido. Y por otro lado, en el contexto mundial, si estamos hablando de este momento, también es importante hablar de que son verdaderamente otra vez condiciones muy adversas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, años un poquito después, Irán se declara neutro, pero pues Gran Bretaña y la Unión Soviética están ahí muy metidas, entonces 40% de la población muere de hambre, por ejemplo, ¿no? Durante estos años, sin que Irán haya participado en la guerra, ¿no? Entonces, porque el territorio está pues, prácticamente en manos de estas dos fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, uno podría pensar, bueno, ¿qué tipo de literatura puede surgir de condiciones de ese tipo, ¿no? Y, claro, luego como los reyes Qajar no se preocupan por el pueblo, pues tenemos muchísima pobreza, retrasos, ¿no? En diferentes ámbitos de educación, de justicia, lo que quieran. Entonces, los movimientos que se relacionan con la revolución institucional son muy importantes porque cuestionan todo ese contexto, empiezan a discutir cómo mejorar esto y es a través de esta resistencia, digamos, de la lucha constitucional que empiezan a lograrse, pues, digamos, algunos, sí, pues empiezan a alcanzar logros verdaderamente intelectuales. Es a diferencia de la revolución, por ejemplo, yo creo mexicana, esta revolución constitucional en Irán tiene otras características, ¿no? Es más, la razón principal es que como intelectualmente haya un punto de cambio importante, ¿no? Que empezamos a pensar de otra manera. Aquí también así fue, ¿no? Pero digo, este es como el objetivo principal de esta revolución. Bueno, lo que le pasa a esta revolución es muy triste, porque pocos años después el Parlamento, el Parlamento es muy intermitente, entonces los últimos dos reyes Qajar no quieren Parlamento, quieren seguir con, digamos, su status quo, entonces las cosas se complican, hay muchas matanzas, no quiero entrar en eso porque no nos corresponde, pero que sepan que estamos hablando de contextos de resistencia. Entonces, una literatura que tendrá que ver con este asunto. Bien, aquí pueden ver algunos de las consecuencias, ¿no? De cuáles son los resultados de ese contacto con el occidente y en este contexto que les he marcado hace un momento, pues muchos de los intelectuales estudian en el occidente, se van a estudiar en diferentes países normalmente europeos y vuelven, algunos se van a la India incluso, al oriente.
los primeros periódicos y las revistas, como les decía, se hacen muchísimas traducciones. Muchos de estos intelectuales vuelven ya sabiendo otras lenguas, entonces empiezan a traducir, por ejemplo, muchos de ellos del francés, del alemán, ¿no? Empiezan a traducir a persa, y eso trae no solo un texto literario, sino todo un pensamiento, ¿no? Que está detrás de esos textos. Nacen como en la novela, como un nuevo género, y después, un poquito, digamos, más reciente en esta historia, nace la poesía blanca, o el Shere No, es decir, la poesía nueva. ¿Qué diferencia tiene esa poesía con toda la poesía de estos siglos, desde todos los siglos que les he dicho así de manera general, ¿no? Pues la diferencia es que por primera vez los moldes poéticos, dentro de los cuales siempre se ha escrito poesía en Persia, porque después de Islam se introducen una serie de moldes, normalmente de tradición poética árabe, ¿no? Entonces dentro de esos moldes se escribe poesía. Antes del Islam tiene su propia, digamos, métrica, la poesía preislámica, que se basa en la acentuación de las palabras, ¿no? Entonces siempre hay como reglas de ese tipo para escribir, y de repente con la poesía blanca o con el Shere No se rompe con todo esto. Es decir, los moldes poéticos ya se dejan de lado, todavía hay rimas internas, ¿no? Claro, pero la manera de ver un texto poético empieza a cambiar totalmente. La manera de pensar en poesía empieza a cambiar totalmente, ¿no? Entonces, el padre de este género de poesía es Nima. Bueno, aquí no está su nombre, pero así se llama. Se llama Nima, N-I-M-A. Entonces, Nima es el padre de, por ejemplo, este género poético, que hasta hoy en día pues sigue, y muchos, pues la mayoría de la gente que hoy en día en Irán escribe poesía ya lo hace en poesía blanca. No quiere decir que los géneros antiguos se hayan dejado de lado, para nada. Si quieren, de eso hablamos más adelante. Bueno, y después otra cuestión importante es que la prosa empieza a desarrollarse también a la par de la poesía. Es algo que no ocurría antes. Anteriormente, como les decía, el género preferido era poético. Entonces siempre era poesía, poesía, poesía. Muy poca prosa, pero a partir de ese punto pues empezamos a ver las dos cosas creciendo a la par. Como se podrán también imaginar, la literatura se convierte en un arma de resistencia, igual que ya lo había sido en el siglo VI, en el siglo IX, y entonces aquí otra vez es cuestión de, bueno, ¿qué hacemos para que nuestra lucha para, digamos, esta apertura hacia un modo nuevo de ver, de concebir a nosotros mismos como nación, no como súbditos del rey, ¿no? Entonces, ¿cómo la literatura nos puede ayudar a concebir estas ideas, ¿no? Entonces, es toda una literatura de resistencia, por eso le pongo aquí. Y claro, toda la herencia de la Persia antigua, en este momento, encuentra contacto con las ideas que vienen del occidente. Entonces también hay sincretismos, hay discusiones, hay críticas, ¿no? Y una diversificación de ideas, ¿no? Las cosas ahora se empezarán a ver pues, de otra manera, ¿no? Por esto es que, por ejemplo, hasta hoy en día todavía muchas de las palabras relacionadas, por ejemplo, a la industria del cine, en el persa de hoy en día, son palabras provenientes del francés. O sea, todavía hoy en día, ¿no? Ya persificadas, ¿no? A veces no las distinguimos, pero luego pues, ves que suenan distinto, ¿no? Un poquito al resto de la lengua, y entonces cuando buscas, pues son resultados de esta época, ¿no? O del alemán también, o del ruso incluso, ¿no? Algunas cosas. Entonces es como, es interesante cómo esto afecta también la lengua, ¿no? Bueno, entonces esto un poco sobre este contexto, y si queremos hablar ya de lo que pasa después, estamos hablando ahora desde principios del siglo XX, ¿no? La revolución constitucional, las luchas. En 1941
ya se termina la dinastía Qajar y empieza a sustituirlo la última dinastía que gobernó Irán, la Pahlaví. Entonces con ellos tenemos otro tipo de acontecimientos. Por ejemplo, el rey Reza Shah, que es el primer rey de esa dinastía, llega al poder en el 41, pues moderniza el país, ¿no? Es como un es un dictador, pero moderniza el país, a la par que, por ejemplo, Atatürk en Turquía, y es muy buen aliado, es muy buen amigo de los alemanes y de los austriacos. Entonces como que, ¿y por qué se alía con ellos? Porque para librarse de los británicos y de los rusos, ¿no? Entonces siempre es como, sí, bueno, son contextos complicados, ¿no? Y después de él, pues su hijo Mohammad Reza, que va a ser el último rey de Irán, pues también forma otra dictadura de otras características, y entonces la influencia mayormente durante su reinado es de Estados Unidos. Entonces estamos viendo como que de repente se empieza a ver influencias de muchos lados, ¿no? Ya más lejanos todavía. Y en el contexto del reinado del último rey iraní, que es el Mohammad Reza, que es del 1943 hasta 1979, estamos hablando de un periodo de tiempo cuando, pues por ejemplo, los movimientos artísticos del occidente, que ya en el occidente habían dejado de funcionar, empiezan a aparecer en Irán, ¿no? Empiezan a ser discutidas apenas, ¿no? Por ejemplo, por primera vez se introduce por ejemplo, el dadaísmo, ¿no? El surrealismo. Luego, pues, todas esas corrientes de arte empiezan a convertirse en un contexto de ejercicio artístico para los artistas iraníes de esta época. Y lo mismo pasa con la literatura, es decir, el ejercicio de hacer una novela, ¿no? El ejercicio de escribir obra dramática, por ejemplo, ¿no? Entonces son como contextos de ejercicio, de acercamiento a otro tipo de corrientes. Hay un descontento generalizado, porque la gente ya está repensando si quiere seguir bajo el gobierno del Shah. Empieza a hablarse de formar una república por primera vez, y ahí no por primera vez, pero empieza a pensarse en un gobierno que no tuviera rey, ¿no? Entonces, o que el rey tuviera responsabilidades muy limitadas, ¿no? Que existiera un parlamento de verdad, ¿no? Donde las cosas se decidirían ahí. Entonces, es un contexto en el que diferentes corrientes sociales están teniendo influencia para llevar a cabo lo que culminó en la revolución, bueno, la insurrección popular del 79, que es casi uno de los acontecimientos recientes más importantes que afectaron nuestra literatura, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo en ese margen? Pues se está formando de nuevo literatura cuyo objetivo es enseñar, formar pensamiento crítico, también introducir en el país pensamiento marxista, comunista, socialista. Muchos de los intelectuales se dedican a traducir obras, ¿no? Que les ayudaran a las corrientes de izquierda, ¿no? A como tener una base ideológica, y pues al mismo tiempo pues está la presencia de las fuerzas religiosas, ¿no? Que también obran de otra manera. Entonces, todos estos están conviviendo. La estética, el estilo literario de esta época es muy curiosa, porque a lo mejor no se lo creen, pero tiene muchísima influencia de Latinoamérica, en el sentido de que las revoluciones de América Latina, la revolución cubana, la mexicana, aunque es anterior, ¿no? Lo que está pasando en Chile, ¿no? Entonces, muchos de estos movimientos son fuentes de inspiración para los movimientos revolucionarios de esta época en Irán, especialmente para los que tenían como ideas de izquierda, ¿no? Entonces, no nos ha de extrañar
que lo que ellos producen como literatura o como arte tenga influencias latinoamericanas. Por ejemplo, en la estética muralista, ¿no?, de la revolución iraní es totalmente, bueno, en muchas partes bajo digamos, efectos estéticos de Siqueiros y de Orozco, ¿no? Entonces es muy interesante ver ese tipo de cosas. O los carteles que se diseñaban, normalmente como mimetizan carteles o motivos que se utilizarían en la Revolución de Cuba, ¿no? O, por ejemplo, las canciones revolucionarias, las letras, todo esto muchas veces son traducidas, ¿no? Son traducciones de canciones chilenas al persa, ¿no? Entonces están ocurriendo como cosas interesantes, ¿no?, en ese sentido. Es como un primer contacto con América Latina, ¿no?, de alguna manera. No soy experta para decirles si ese contacto existía o no antes, supongo que debió empezar antes, pero en esta época, en la época del Shah, justo antes de la revolución, los 20 años antes de la revolución es cuando más se está viendo, ¿no?, como pues sí, estéticas de otros lados y maneras de expresión también de otras revoluciones, ¿no?, que pudieran ayudar a que esto llegara a funcionar también. Bueno, la insurrección popular del 79 logra expulsar del país al último rey, que es Mohammad Reza Pahlavi. El rey se va. El destino de esta revolución es también muy triste, igual que la primera, la constitucional. Entonces lo que ahí ocurre es que todas las fuerzas que habían trabajado juntas para que esta insurrección popular pudiera lograr su objetivo, que era terminar con la monarquía, pues llegan en un punto de acuerdo en el que eligen a una figura religiosa, que es Khomeini, como pues, el líder de la revolución, ¿no? Porque en realidad lo que importa es el objetivo y luego decidirían juntos cómo gobernar el país. Pero eso nunca ocurre así. O sea, Khomeini, como otra clase de clero que habían expresado su desinterés por la política, cuando llega el momento, pues parece que cambian de idea, ¿no? Entonces, hasta hoy en día no han cambiado de idea, ¿no? Entonces, y siguen en el poder, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esta cuestión de que Khomeini llega a ser una figura emblemática, es muy carismática, pero en el momento en que se instala ya, digamos, en el poder, empieza a... porque él no está solo, ¿no? Tiene a un montón de gente, muchos de ellos intelectuales, estudiantes que en la época del Shah habían estudiado en Europa y habían vuelto, ¿no? Entonces empiezan a, de alguna manera, maquinar todo lo que hoy en día es la República Islámica de Irán. Entonces, una vez en el poder, pues se llevan a cabo purgas, de alguna manera matanzas, ¿no? Pues terribles, cuyo objetivo es terminar con todas las corrientes no religiosas o incluso con las religiosas que no están, digamos, no están de acuerdo con la manera de ver la religión que la República Islámica, o sea, Khomeini y sus allegados estaban planteando. Entonces, muchas de las voces que habían participado en la revolución quedan calladas de manera sanguinaria, ¿no? Por ejemplo, aquí les he puesto las matanzas de la década de los 80, ¿no? Estas son matanzas de, por ejemplo, la mayoría de ellos de corrientes de izquierda, ¿no? Entonces se acaba, o sea, matan entre 11.000 y 15.000 personas solo en cuestión de meses, ¿no? Entonces, claro, los que no mueren, los que logran escapar, la mayoría de ellos sale del país. Entonces, a partir de este momento empieza a formarse, de lo que les voy a hablar más adelante, de esa generación en exilio, ¿no? Que trabaja como artista, como literato, fuera del país. Entonces, esto es como un primer momento importante para la formación de estas ideas, ¿no? Desde fuera. Entonces, también, además de la cuestión de las matanzas de los 80,
ocurre también, igual en los años 80, una purga cultural, lo que llaman la revolución cultural, ¿no? Así lo llamó Khomeini. ¿Qué es la revolución cultural? La revolución cultural es, vamos a expulsar de las universidades a todo aquello que no piense como nosotros pensamos. Y tanto estudiantes como académicos. Entonces, otra vez, una ola de pues, encarcelamientos a los disidentes, otra ola de exilios, ¿no? Entonces es como, de alguna manera refuerza lo que había pasado con las matanzas, ¿no? de los 80. Bueno, el siguiente, yo en esta época, en los 80, yo acababa de nacer, y entonces yo lo que recuerdo mucho de la literatura infantil, por ejemplo, ¿no? De mi época, es que todavía se pueden ver ecos de las esperanzas de la revolución. Es decir, todavía la gente no se creía que esta revolución había llegado a este punto. Muchos de los que habían participado en la revolución, que no eran, digamos, de pensamiento musulmán, o sea, no tenían la idea de una república islámica, ellos tenían la idea de una república, ¿no? Entonces, muchos de estas generaciones, y lo sé de primera mano, hasta años después, decían, esto no puede estar sucediendo. O sea, en cualquier día esto se acaba, ¿no? Entonces, no puede ser que Khomeini esté gobernando ahora, ¿no? Es como, es imposible esto. Es que él sea quien decida, aunque hay presidente y todo eso, ¿no? Pero bueno, luego, no sé si saben cómo funciona el sistema político ahí, que el presidente no... Bueno, en fin. Entonces, como que les costaba, ¿no? Les costaba creer lo que había pasado. Eran como 20 años de resistencia, 20 años de lucha conjunto para que en un momento se les arrebatara la revolución, ¿no? Entonces fue un momento muy triste, muy difícil de creer, que al mismo tiempo creó muchísima nostalgia en la gente que había participado y cuya voz ya estaba callada. Ejemplo de esta nostalgia la van a ver en ese libro, por ejemplo, ¿no? La que les voy a presentar. Entonces, en la literatura infantil de esta época, a eso vuelvo, todavía se escuchan estos ecos, es decir, es una literatura muy oscura, en la que a los niños se les sigue enseñando cómo resistirse a los como grandes poderes, cómo no dejarse vencer por las dictaduras, como si todavía estuviéramos hablando en un momento decisivo que todavía no se ha tomado ninguna decisión política en el país. Por eso digo esa incredulidad, ¿no? O sea, no se creían que eso ya había terminado. Entonces es, por parte, no, esta cuestión, ¿no? Luego toda la literatura religiosa que empieza a crecer a partir del triunfo, a partir de, digamos, de la instalación de la República Islámica, que es literatura muchas veces de contexto religioso, ya islámico, cuyo objetivo es asentar los cimientos de la República Islámica, de explicar este nuevo Islam que está desarrollándose en el país, hablar, por ejemplo, del concepto de Vilayat Faqih, ¿no? Que es como un faqih, un jurista que tiene la capacidad de ser de alguna manera representante de Dios en la tierra, ¿no? Que nadie lo puede contradecir. Entonces ahí está, por ejemplo, la figura de Khomeini o la figura de Khamenei más adelante se basan en ese tipo de entendimiento del Islam, ¿no? Que es algo que muchas de las literaturas de esta época están ayudando a que se cree, ¿no? Entonces es importante hablar también del otro lado. El siguiente acontecimiento que marca otra vez nuestra historia de la literatura es la guerra entre Irak y Irán, ¿no? Esto es del 80 al 88, es una guerra larga. ¿Qué ocurre? Pues dos cosas distintas. Por un lado, la insistencia de la República Islámica en que esta guerra tiene que continuar. Es decir, a los 2 años de la guerra ellos tienen la posibilidad de poner fin a la guerra, aunque Irak ataca a Irán, ¿no?
La guerra, ellos lo llaman guerra impuesta, ¿no? Es una guerra impuesta. Irak ataca a Irán. Sin embargo, Irán tiene la posibilidad de parar la guerra, de aceptar digamos, un tratado de paz. No lo hace, porque el señor Khomeini pensaba que esta guerra le iba a servir para expandir en el mundo el Islam como ellos lo pensaban, el Islam chií. Decían, vamos a exportar nuestra revolución, ¿no? Entonces, con el objetivo de exportar la revolución, la guerra se alarga 6 años más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Una guerra impuesta, la gente no sabe, muchos en Irán no saben que esta guerra fue alargada a propósito. Muchos creen que, bueno, que Irak no quería parar, ¿no? Entonces, claro, por esto tenemos como una serie de creaciones literarias, artísticas, cuyo objetivo es únicamente lo siguiente: hacer que la gente crea en la guerra, hacer que la gente crea que hay que ir a esta guerra, hay que luchar por la revolución, hay que expandir la revolución, y como literaturas que ayudara a justificar de alguna manera la continuidad del conflicto. Y literatura al mismo tiempo que ayudara a los jóvenes mayormente a que pensaran en la cuestión de la muerte de otra manera. Es decir, si tú vas a la guerra, muchos de los soldados de esta guerra fueron jóvenes de 16 años, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas tú a estos jóvenes a la guerra? Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Una de ellas es hacerles creer que morir en una lucha a favor de un gobierno que es islámico y que es un islam trascendente, que es un islam puesto por Dios en la tierra, esta muerte es en realidad lo que en islam se llama shahada, ¿no? Es como la muerte santa, ¿no? Es una muerte santa. Entonces hay toda una literatura de shahada, ¿no? en esta época en Irán. ¿Cómo hablar de ese concepto? ¿Cómo convencer que es algo bueno, que el shahadat es algo que tienes que buscar? No tienes que asustarte, no tienes que escaparte, tienes que buscarla, ¿no? Es la mejor manera de morir. Entonces, en fin, aquí por lo tanto tenemos como una especie de creación literaria en manos de la voz oficial, ¿no? Para sus objetivos. Literatura para la guerra, le llamo yo. Pero por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, es decir, gente que está sufriendo esta guerra. Gente normal y corriente que está viviendo en Irán, que está siendo bombardeada, que pierde a sus familiares, pierde sus casas, ¿no? Pues es una guerra, ¿no? Entonces la gente que verdaderamente está viviendo los terrores de la guerra, ellos empiezan a crear su propia literatura. Esto es como literatura con efectos de guerra, ¿no? Entonces, y no solo literatura, pues toda clase de expresión artística, ¿no? También cine, por ejemplo, muchísimo cine. Entonces, ahí están como las dos partes, la que incita a la guerra y la que muestra su cara más triste, su cara más terrorífica, ¿no? De cómo se está viviendo. Bueno, la guerra termina en el 88, empieza como una etapa de reconstrucción del país, y hasta hoy en día, pues ya estamos hablando de 2018, son justo, ¿cuántos años? 30 años, ¿no? Del 88, si calculo bien. Entonces, en estos 30 años, lo que sucede ahí en Irán es, pues, el establecimiento más profundo de la República Islámica, la ampliación de sus redes. Si bien al principio ya habían mostrado esta cara muy poco tolerante, pues sigue siendo de la misma manera. La censura, por ejemplo, es un elemento muy determinante en la literatura persa contemporánea de Irán, que se hace desde dentro. Es decir,
la censura, hay un ministerio que se crea después de la revolución cultural, de la curva cultural de los 80, y este ministerio se llama Ministerio de Cultura y Guía Islámica. ¿Qué significa este ministerio? Significa cualquier cosa, sea literatura, sea obra de teatro, sea cine, lo que sea, ¿no? Toda aquella expresión que tenga que tiene el objetivo de llegar a un público, tiene que pasar primero, tiene que lograr primero el visto bueno de este ministerio. Entonces estamos hablando de un filtro así muy importante, muy grande, institucionalizado, ¿no? Que tiene que, digamos, censurar toda obra literaria, toda obra teatral, lo que pueden imaginar, ¿no? Cualquier exposición de pintura, todo tiene que pasar primero por este ministerio. Entonces, ahí los resultados son muy graciosos, por diferentes razones. Primero, no hace nada de gracia que tú escribas una novela, por ejemplo, y que alguien lo lea y diga esto no, esto no, esto no y esto no, y cámbiame el nombre del personaje y cambia la historia y entonces si quieres la publicas, ¿no? Entonces es como, uno de los primeros efectos es esto, ¿no? Bueno, no, te dejo escribir como tú quieras, pero ya después yo te digo cómo se va a publicar y tú puedes decidir si dices, ah, no quiero, esto ya no es mi obra, ¿no? Eso es otra cosa, o si lo quiero publicar. Entonces, a raíz de la creación de este ministerio y de las obras que lleva a cabo, digamos, de sus tareas, otra vez hay otra ola de exilios, ¿no? De escritores que no tienen problemas políticos propiamente, pero no pueden escribir ahí. Es decir, su obra no puede ser publicada. Entonces se van, escriben fuera, ¿no? Publican fuera. Otra cosa que digo que sí es graciosa es porque, de alguna manera, la presencia de la censura como algo que ya todo el mundo conoce, sabe cómo funciona después de tantos años, hace que la creatividad sea mayor. Es decir, bajo la censura, la escritura es más creativa. Igualmente lo es en la obra del arte. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se lo imaginan esta creatividad? Bueno, por ejemplo, no puedo escribir en mi libro que los personajes se besan, o no puedo escribir en mi libro que se toman de la mano, o no puedo expresar ideas políticas en contra del gobierno. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le doy la vuelta para que quien me censura, cuando está leyendo mi obra, no se entere de lo que estoy diciendo? Entonces empiezan a surgir como una serie de estrategias semióticas, ¿no? De expresión bajo censura que son muy interesantes, ¿no? De cómo hacer. Ustedes aquí afortunadamente tienen bastante libertad, ¿no? en muchas cosas, pero imagínense, pónganse en esa situación y piensen, bueno, ¿cómo lo diría? Si la maestra no le gusta que yo lo diga tal cosa, ¿cómo lo digo? Para haber dicho lo que yo quiero, pero tampoco para como exponerme, porque esas cosas son serias. O sea, si tú pasas el filtro, digamos, si no pasas el filtro del Ministerio de Guía Islámica y consigues llevar una obra de cine, por ejemplo, a la pantalla, o, no sé, publicar un libro, digamos, clandestinamente, si logras hacer esto, estás en peligro serio de perder la vida. O sea, es como, no es ninguna cuestión así de, bueno, te multan o no. Es decir, se considera, esta acción se considera lo que ellos llaman como, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Pero una de ellas es como atentar en contra de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque he publicado un libro que... ¿A qué suena? Sí, ¿a qué suena? Sí. Entonces, bueno, es decir, tú como alguien que ha atentado contra la seguridad pública, en Irán tienes condena de muerte. Es decir, son temas serios, por eso la respuesta a esta censura también es una respuesta compleja, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa y a ver si cuela, no. Tengo que pensar bien qué digo y cómo lo digo, para que por lo menos me quede tranquilo de que estoy expresando lo que quiero, sin exponerme a las consecuencias terribles que podría tener si me descubre, ¿no? Entonces ahí está como toda esa creatividad
raíz de la censura. Y aquí una anécdota de que yo recuerdo en mi juventud en Irán haber leído obras o haber visto cine de otros países que me gustaron mucho, y cuando salí fuera y volví a verla, me encantaría ver otra vez, por ejemplo, tal película, ¿no? Y la vuelvo a ver y digo, pero esta es otra película. Entonces también esa cuestión de ellos sabían, porque los doblaban, ¿no? Las películas que llegaban siempre dobladas, y era otro guión, o sea, era totalmente otra cosa. Entonces es sorprendente, ¿no? Esa es la parte también graciosa, bueno, lamentable, pero por otro lado, pues que es curioso, ¿no? Y yo siempre lo cuento como para decir que teníamos muchísima sed nosotros de saber de otras culturas en esta época, porque estaba todo muy cerrado. Entonces nuestra manera de conectarnos con el mundo de fuera pues era esto, literatura, cine, teatro, lo que nos llegaba y cómo nos llegaba, ¿no? Entonces muchas veces nos encontramos sorpresas de que habíamos visto que, bueno, una historia familiar en Irán y resultaba que era una historia de amor, ¿no? Pues, entonces como ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, otro momento importante en la historia de Irán y en la historia de su literatura contemporánea son los acontecimientos de 1999. En esta época ya estamos hablando de la gobernatura de Khatami, que se suponía un presidente pues, más abierto, ¿no? Reformista, pero justo durante su gobernatura es cuando se llevan a cabo una serie de asesinatos en cadena de intelectuales. Es decir, muchos, incluso escritores, filósofos que vivían fuera del país incluso, son asesinados por elementos del régimen pues, que ellos tienen en todas partes, ¿no? Entonces, esta purga como intelectual también de los 99 hace que se desencadene una serie de protestas estudiantiles, la mayoría de ellas, en contra de la violencia. Entonces, a raíz de este momento de la historia, y claro, todas las represiones brutales que estos movimientos se enfrentan en este punto, los movimientos estudiantiles, pues matanza de estudiantes en sus propios dormitorios, encarcelamiento, tortura, desaparición, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? De nuevo, los que se escapan, los que salen de la cárcel, digamos, de alguna manera se salvan de todo lo que pasó en este momento, otra vez migran, muchos de ellos se van fuera. Entonces ahora estamos hablando como de la segunda generación del exilio, los que se van con la Revolución Islámica, los que se van con el 99, con los movimientos del 99, y en una tercera, digamos, fase, tenemos el movimiento verde, eso es en 2009. Entonces, ¿qué es el movimiento verde? Es un movimiento en contra de una fraude electoral, y bueno, la respuesta del régimen es otra vez lo mismo, ¿no? Represión, encarcelamiento, tortura. Entonces, a raíz de esto, otra generación de jóvenes salen del país, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué les hablo de estas salidas? Porque esta comunidad, hasta hoy en día, pues esas tres, digamos, generaciones que salen en diferentes momentos por razones de represión política, viven fuera y desde fuera hacen literatura que tiene características muy interesantes. ¿Qué se está haciendo desde dentro? Ya lo dije, ¿no? Literatura que o bien sigue los alineamientos de la República Islámica, o bien literatura, digamos, aparentemente pacífica con esta ideología, pero en realidad con muchísimos matices y complejidades, diría yo, semióticas que le permiten vivir dentro del país, ¿no? O sea, esa literatura creativa, disidente. Acaba de salir un cuento muy bello también, por ejemplo, me llamó mucho la atención ver cómo recupera muchísimas cosas de leyendas épicas anteriores, los resignifica en el contexto actual, y si alguien no es muy inteligente, no conoce bien las obras anteriores, ni se da cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de obras muy interesantes, ¿no? O sea, verdaderamente apasionantes. Y bueno, y luego pues todo lo de las
de las migraciones y los exilios, que les voy a decir que tienen su propia característica. Bueno, entonces aquí les he puesto una pequeña lista de todo lo que ahora dije como resumen, ¿no?, de esta época contemporánea. Yo creo que no hace falta ya explicarlas, ¿no? Se ve claramente, es lo que acabo de decir, nada más para por si quieren tomar notas. Y esta cuestión de la nostalgia y resistencia la vamos a ver enseguida cuando hablemos del libro. ¿Puedo pasar esa diapositiva? Sí. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las características de esa literatura del exilio? ¿Alguien de ustedes ha vivido alguna vez fuera por mucho tiempo? Sí, pues sí. Entonces, como una cosa es ir de turismo, otra cosa es ir a vivirte a otro lado, y si eres creador, es decir, de cualquier tipo, si eres escritor, eres, no sé, artista, eres intelectual, entonces empiezas a encontrarte una serie de dificultades al haber migrado o haber sido exiliado, porque son dos realidades, yo creo que hay que distinguirlas, que afectan muchísimo tu obra. Entre ellos es el primer punto que aquí les he anotado, que te encuentras entre por lo menos dos mundos e identidades distintas. ¿Por qué digo por lo menos? Porque bien, bueno, tienes el mundo del que vienes y el mundo al que llegas. Esos dos mundos. Ahora, teniendo en cuenta que del mundo del que vienes también son muchos mundos, porque no es solo uno, y teniendo en cuenta que el mundo al que llegas también son muchos mundos, por eso ahí les he puesto por lo menos dos mundos, ¿no? Entonces es como ver luego, ¿qué significa esto? Significa que no quiero hablar de choque cultural, porque no se trata de esto, porque muchas veces ni siquiera es choque. Es como integración, es ver las cosas de otra manera, todo eso. Pero digo, como seres humanos normales y corrientes nos vamos como adaptando. Encuentro trabajo, empiezo a colocarme, encuentro amigos, aprendo la lengua y vivo mi vida, ¿no?, en ese nuevo mundo. Pero ¿qué sucede si eres creador? ¿Qué creen que sucede? Es decir, tú vienes con un bagaje cultural, ¿no?, distinto, llegas a un lugar donde las cosas, digamos, las maneras, las visiones del mundo, no es poca cosa, son muy distintas. Entonces, en este nuevo contexto tienes que escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro está que tú siempre vas a recuperar elementos de lo anterior, vas a también tener elementos de lo nuevo, vas a veces hacer que estos se reconcilien, a veces vas a encontrar que no es posible reconciliarlos, por ejemplo, ¿no? Y además, dependiendo de tu como background, tus antecedentes. De tus antecedentes, ¿no?, en ese país, ¿por qué saliste? Si eres migrante, las cosas son de una manera. Si eres exiliado, son de otra. Porque si eres migrante, tú saliste porque querías salir, ¿no? Querías vivir en otro lado y entonces estás más abierto a muchas cosas, ¿no?, a nuevas ideas. Si eres exiliado, es distinto. Si eres exiliado, sabes que nunca puedes volver a tu país de origen. Entonces ahí empieza a, digamos, darse una serie de, ¿cómo les diría?, de trabajar con la identidad propia, que se siente fragmentada, porque es algo que se deja atrás, se arranca, ¿no?, para empezar a vivir en una nueva realidad. Entonces, de alguna manera hay un corte muy fuerte, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de identidades que se fragmentan. Entonces, en el nuevo mundo, tú te ves obligado a volver a encontrarte. Sabes que tu mundo es el que dejaste atrás, al que no puedes volver, del que tienes nostalgia, de la que tuviste esperanzas que nunca llegaron a ser realidad. Puedes trabajar con ese sentimiento en tu obra, pero por otro lado, te ves como un escritor, por ejemplo, en México. Te ves como un escritor en París, es el caso de Desarracino, que tiene que vivir de lo que hace, tiene que darle de comer ese libro. ¿Cómo lo escribe? O
sea, ¿cómo hacerlo para que quien lo recibe también lo pueda aceptar? ¿Cómo hacer para venderse? ¿Cómo hacer para no venderse, pero al mismo tiempo vender la obra? ¿No? Entonces son como cuestiones, preguntas que un autor en el exilio se hace. ¿Acaso es mejor que yo me adapte a las a las corrientes más predominantes del mercado? ¿Escriba como quieren que yo escriba? ¿O es mejor que yo haga lo que yo creo que es correcto? O sea, ¿cómo me irá mejor? Y además, ¿qué hago con todo lo que traigo? Con toda esa maleta, ¿no? Entonces es una situación muy compleja, ¿no? Y toda esta situación, desde luego, se refleja en las obras, ¿no? Es algo que no es solo algo personal que pase desapercibido. Todo lo contrario, ¿no? Es totalmente, pues la obra literaria se convierte en el espejo de todo lo que pues, el autor está viviendo y en lo que le está exigiendo la sociedad en la que vive, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en obra artística se da el caso de los fetichismos, ¿no? Es decir, mayormente en caso de los migrantes. El migrante, por ejemplo, los que viven en Estados Unidos, es un caso muy ejemplar. Escritores o artistas que viven en Estados Unidos han migrado después de la Revolución. Si quieren pueden volver, pero no quieren tampoco, ¿no? No están de acuerdo con lo que hay ahora, con la República Islámica. Tienen una idea, han empezado a generar una idea pues, idealista de lo que era antes de la Revolución. Entonces de ahí que en su obra de arte vemos pues, el fetichismo de, por ejemplo, símbolos persas preislámicos o símbolos persas monárquicos, ¿no? Entonces como que para ellos lo que queda de Irán es ya solo esto, es lo que ellos quieren que les quede de Irán, se desconectan, ¿no? de la realidad pues, actual, de alguna manera. Viven en una especie de negación continua, ¿no? Eso no ha pasado, ¿no? Estamos en otros términos. Bueno, entonces esto es, por ejemplo, digo, una de los resultados. Otro, que a mí me parece un ejercicio pues, más inteligente, es la cuestión de la resignificación, de la que ya les hablé hace unos momentos, ¿no? Hace un poquito, que es esta cuestión creativa desde dentro, de resignificar de manera que el que censura no se dé cuenta, pero ¿cómo funciona desde fuera? Desde fuera funciona de una manera, yo la considero muy bella, y yo creo que Passemi lo hace muy bien, y es, tú tomas elementos de tu primer mundo, del mundo del que vienes, y tu realidad de hoy la resignificas en términos de esta otra realidad. Es decir, empiezas a hacer paralelismos, empiezas a crear personajes, situaciones, descripciones que te llevan al mismo tiempo a las dos cosas. Es este mundo, pero en realidad es otro mundo. Es este mundo comprendido en términos de otro mundo, ¿no? Entonces, este juego, por ejemplo, es algo que muchos hacen. Y este bagaje, este marco que sirve, digamos que es resignificado, es un marco que tiene todo lo que les conté al principio de la sesión. Toda esta herencia preislámica, islámica, el misticismo, el ateísmo, el maniqueísmo, es decir, las leyendas éticas, lúdicas, es decir, todo esto, no solo en construcción de personajes, en formas de narrar, sino también en la estructura propia de la narración, ¿no? Entonces son cosas que se van recuperando hoy en día pues, en literatura del exilio, ¿no? O sea, y se resignifican, como les comentaba. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sigo? بگو دوباره بمیرد شاید دستم را بگیرد پیدا کنیدش دوباره هی هی سیرا ماسرا سیرا ماسرای تنها وقتی پیدا کن عزیز
encantamiento de los corderos, para que vean cómo funciona de alguna manera todo lo que les he dicho en la obra de Ghassemi. Bueno, Reza Ghassemi es un escritor, músico y también director de teatro que se fue de Irán pocos años después de la revolución a causa de la purga cultural, de la revolución cultural. Bueno, el hecho de que tenga diferentes facetas, como escritor, dramaturgo y músico, ayuda a que su obra pues, tenga más elementos de resignificación que solo los que son en comparación con los que solo hacen literatura, ¿no? Hoy en día vive en París, pues vive en París desde que se fue. Sus obras, yo la primera vez las leí en Irán, o sea, llegaban a Irán sus obras. Eso es con mi adolescencia, en la época de Khatami, llegaban todavía libros, ¿no? Hoy en día sus libros están prohibidos en Irán, ya no los puedes leer, pero todo el mundo los ha leído. Y pues sigue publicando fuera, en París, en editoriales que publican obra en persa, pero también pues hay un montón de traducciones. Muchas de sus obras están traducidas al francés, ¿no? Por ejemplo, al francés tiene al inglés, ahora esta es la primera de español, ¿no? Por ejemplo, entonces como que sí empieza a hacerse lugar en otros idiomas también. Bueno, entonces les voy a contar un poco sobre lo que es este libro y lo que significa para Ghassemi escribir este libro. El encantamiento de los corderos es una obra bastante autobiográfica en muchos sentidos. Ustedes van a encontrar que el libro se conforma de 39 capítulos, luego les diré por qué. Entonces, cuenta la historia en grandes rasgos de un músico que quiere construir un instrumento mágico. Entonces, para hacer este instrumento necesita una cierta madera. Y luego, la historia de este músico que quiso hacer el instrumento mágico es contado por el mismo músico que ahora vive en París, está en el hospital, en el libro, ¿no? Está hospitalizado y le van a operar de un ojo, ¿no? Entonces está recordando esta fase de la construcción del setar mágico y los viajes que él tuvo que hacer al pueblo donde había vivido en su infancia, en Irán, para encontrar la madera que necesitaba para el instrumento. Esa cuestión es muy curiosa, porque él habla en un punto del libro justo de este instrumento, explica por qué quiere hacer este instrumento. No sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre el setar. Setar es un instrumento, no es el sitar, es el setar, tiene 4 cuerdas, es un instrumento de caja de resonancia chica, de madera de la baya, y pues es un instrumento muy antiguo, no es la madre de muchos instrumentos. Entonces, Reza Ghassemi en la vida real es setarista, y en este cuento, en esta novela, está intentando fabricar un setar mágico. La razón, dice él, que es que cuando empezó a tocar, se dio cuenta que su setar tenía un sonido que no era suficiente, era demasiado alto para que lo escuchara una sola persona, pero era demasiado bajo para que lo escuchara más de una persona. Entonces hay un momento en el libro el que habla de una comparación del setar y el violín. Dice, el setar es el instrumento de la represión, el violín es el instrumento de la democracia. Entonces luego hace la cuestión de que se oye tan bajito esto, ¿no? Y lo otro se oye tan alto, no tan estridente, entonces se hace escuchar. Entonces él decide construir un setar equilibrado, algo que no esté reprimido, algo que tenga una voz propia. Entonces ya con esto les estoy diciendo que este libro en realidad no es la historia de un setar mágico, es la historia de la construcción de una identidad en el exilio, de reconciliar dos mundos. Entonces él hace
infancia, por ejemplo, recuerda cosas, y el pueblo de su infancia es también muy interesante. Habla de un pueblo del sur de Irán. El sur de Irán y más el suroeste es una parte donde hay mucha industria de petróleo. Entonces, en el siglo XXI, ya no tanto, pero él está hablando como de mediados del siglo XX, ¿no? Cuando alrededor de esta industria petrolera empiezan a crearse una serie de urbanizaciones donde viene gente a trabajar de muchas partes de Irán. Entonces son como pequeñas colonias donde muchas identidades están en contacto, ¿no? O sea, de todas las etnias, lenguas que existen en Irán, pues ahí hay gente trabajando, ¿no? Incluso de diferentes religiones, ¿no? Entonces él habla de este momento donde él pasa su infancia en una organización de este tipo. Entonces hace conexiones muy interesantes con cada una de estas culturas, de cómo ellos están viviendo la realidad del país, y luego pues construye puentes entre esta realidad y la cuestión de cuando él se tuvo que ir del exilio y luego ahora cómo se siente en París. Entonces es como un constante ir y volver entre mundos, lo que sucede en este libro. Entonces, esto es uno de los puntos que lo hace interesante. Y luego, bueno, antes de llegar ahí, quiero contarles unas cosas acá. Esa cuestión de resignificación, que les dije muchas veces ya, pues Ghassemi lo hace también recuperando un libro del que también les hablé, que es el Shahnameh de Ferdowsi, el libro de los reyes. Él habla en algunos puntos de su propia vida, como si tratase de la vida de uno de los héroes del Shahnameh. Esto no es nada nuevo. Esa manera de resignificar es algo que yo creo que nos ocurre a muchos iraníes en la vida diaria. Ni siquiera tienes que ser escritor, porque has empezado a habitar en tu propia literatura. Esto es un rasgo muy, muy específico de la literatura persa. Para nosotros la literatura ha sido un hábitat. En él hemos vivido, en un mundo paralelo. Es decir, no hemos vivido con la literatura, sino en la literatura. Entonces muchas veces te ves, ¿no?, en ese papel. Ese héroe mítico, ese Rostam, por ejemplo, ¿no?, en el Shahnameh, el héroe más grande del Shahnameh, que tiene hazañas, que se tiene que enfrentar a demonios, que tiene que buscarse la vida para sobrevivir. Soy yo, eres tú, es cualquiera que en su lucha diaria, ¿no? Entonces, como cosas de este tipo, porque hay muchos personajes y muchas maneras de verlos, lo hace, pues, hacen en este libro, ¿no? También se resignifica a sí mismo dentro de una literatura antigua, ¿no?, del pasado. Luego la cuestión, por ejemplo, les dije, de lo esotérico, de lo místico, también está en el libro. El número 40 es un número sagrado. ¿Para ustedes también? Entonces, no solo en la cultura persa, en varias culturas, es un número sagrado, en el sentido de que cuando pasan 40 tiempos, sean 40 días, 40 semanas, lo que sea, se cumple de alguna manera un periodo necesario de iniciación para que finalmente el día 40 algo ocurra. Entonces, por ejemplo, en tradición islámica es muy común, ¿a que sí? Vamos a hacer, por ejemplo, 40 días de ayuno para que finalmente en el día 40 tengas una revelación divina. Entonces, el músico de la historia de Ghassemi tiene que hacer 40 setares, 40 instrumentos, para que el número 40 sea ya el instrumento mágico. Entonces, pues empieza a hacerlo. En cada uno de los capítulos del libro, que son 39 y no 40, te va contando algo de esta historia, ¿no? Y claro, el final del libro, o sea, la sensación que te deja al final es pues eso de no lograr el día 40. Es de 39 pasos para que algo todavía esté sin lograr. 39 pasos, 39 años en el exilio para que yo todavía no pueda concebir mi identidad, ¿no? Entonces, como cosas de este tipo.
Por eso es como que como que conecta muchísimo esa cuestión esotérica y mística con una experiencia personal, ¿no? También. De hecho, aquí les voy a leer ese trozo que es de las partes, digamos, del principio del libro, que dice así: habla, ya está anunciando de que no va a ser logrado, ¿no? Imagina haber bajado 39 escalones en una oscura cripta en busca del agua de la vida. 39 escalones estrechos, desiguales, resbaladizos. Haberte resbalado en cada escalón sobre la superficie helada y oscura, cada vez temiendo la caída al fondo de la piedra y la oscuridad. Luego, al llegar al 39º escalón, imagina haberte detenido sin poder recordar en busca de qué has recorrido este camino en la oscuridad. Sin poder recordar que has bajado estos 39 escalones para llegar a aquel 40º escalón, ¿no? Entonces es como una de las partes donde él habla, ¿no? de esa, pues sí, de eso que no acaba de lograrse. Y bueno, esto es un poco sobre la historia, ¿no? De cómo está escrita, cómo se entreteje, cómo se relaciona con la vida del propio autor. Y luego, algo muy interesante que Ghassemi hace, y esto es digamos, el primer libro de este género, de la literatura persa, es hacer una novela en línea. ¿Cómo funciona esto? Que él escribe esta novela en su página de Facebook, publica cada día, o sea, durante 40 días, un capítulo. Entonces, hay interacción con los lectores. Entonces, después de haber interactuado con ellos cuando pasan pues, los días necesarios, es cuando recoge también toda la retroalimentación y luego, pues la novela que ustedes aquí ven es una obra editada de lo que fue primero estos capítulos, digamos, en línea, ¿no? Entonces, él mismo, aquí hay una nota del autor donde explica lo difícil que es, o sea, lo que significa, las dificultades que significa escribir una novela en línea. Porque dice, primero te estás exponiendo, ¿no?, a que la gente te lea antes de que tú hayas purificado, ¿no?, hayas hecho muy bonito tu obra, ¿no? Entonces eso es como una primera, digamos, disposición a que estés expuesto, ¿no? Esto es primero. Y ya después, la cuestión de la improvisación. Muchas veces, ustedes ven, una obra literaria es algo que en su totalidad se consigue. Entonces, si lo estás haciendo en fragmentos, muchas veces necesitas de otro nivel de improvisación que no necesitarías si estuvieras viendo la obra en su totalidad. Entonces, él relaciona esta improvisación literaria con la improvisación musical, como músico que ves, y la improvisación teatral, que son cosas tradicionalmente, muy practicadas, ¿no? Entonces dice, es una manera de improvisación literaria al estilo de nuestro teatro y de nuestra música. Entonces, digo, esto es como otra característica interesante de la novela. Bueno, la experiencia de la traducción fue muy placentera. Esta es una traducción que llevó como 2 años. Muchas de las dificultades son cuando tú quieres traducir, por ejemplo, una expresión o una broma o un insulto de tu propia lengua a la otra lengua, no solo para que literalmente sea lo que es, sino para que cause el mismo efecto, ¿no? Entonces muchas de los retos de esa traducción iban por ahí. Y encontrarán también como algunas notas, así muy cortitas para no estropear la novela, que ayudan como a entender mejor algunos elementos culturales. Bueno, aquí otra vez un resumen de las cosas que ya les dije. Sí, debía haberlo puesto antes. Pero bueno, aquí lo tienen, si quieren tomar nota de cualquier cosa. Entonces, pues sí, entonces yo creo que esta es una obra que ejemplifica bastante bien
contexto de la literatura contemporánea iraní. Y claro, no solo lo contextualiza, lo ejemplifica, sino que bueno, lo representa, ¿no? Es una obra de esta corriente. Es una obra que dialoga con el contexto sociopolítico y cultural actual y también pues lo critica, ¿no? No solo dialoga con él. Entonces pues nada, es como una obra que les recomiendo que lean si les interesan esas literaturas. Y bueno, pues yo creo que con eso termino y gracias por escuchar. Si tienen preguntas o comentarios, pues... Si quieren preguntar algo, por favor. Sí. Hola. Pues antes que nada, muchas gracias por la exposición. Si seguí bien la misma, en este contacto con el occidente, cuando nos explicaste que salen los intelectuales y posteriormente devienen las traducciones, posterior a ello es cuando mencionas que surge el nacimiento de la poesía blanca, que técnicamente pues romper con estas cuestiones de rima y quizá de metro. ¿Hay algún indicio de que pudiese haber, pues vaya, como algún seguimiento de la teoría francesa en ese aspecto, de Jules Lafort con el verso libre o de la poesía maldita en ese sentido? Bueno, yo creo que sí, que totalmente. Que de alguna manera la poesía blanca, no quiero decir que exactamente es como heredera directa de esas corrientes, pero sí que tiene muchísima influencia. Y no solo en la poesía ocurre esto, también, por ejemplo, en la nueva ola de cine iraní le pasa lo mismo, ¿no? Tiene influencias francesas. Entonces sí, por eso el contacto con Francia fue uno de los contactos mayores, ¿no? de esta época. Por eso mucha gente culta solo hablaba con otro idioma. Entonces, sí, o sea, no, pues seguramente, digo, hay estudios sobre el tema, entonces donde uno puede ir a como aprender más, pero así a grandes rasgos sí te puedo decir que sí, que totalmente, es como de alguna manera, está en diálogo con estas corrientes, ¿no? O sea, tiene el conocimiento, lo conoce y no digo que lo imita, Claro. lo conoce y genera su como propia versión, ¿no? Gracias. ¿Sí? Una duda que tengo respecto de la literatura persa en el exilio, si toda se escribe en farsi o si hay ya literatos que han adoptado otra lengua, porque también otra cuestión sobre, me llama mucho la atención el título del libro y no sé si está en lo correcto, pero lo poco que he leído de literatura iraní hay muchos elementos animales en la literatura. ¿Esto tiene alguna razón? Pues mira, en relación a lo primero que dices, que ya se me olvidó. Sobre si toda la literatura iraní en exilio está escrita en farsi. Claro, no. Gran parte sí está escrita en farsi, pero ya hay escritores, por ejemplo, muchos de ellos en Estados Unidos, en Inglaterra, que escriben en inglés, ya de plano, o sea, no. Luego hay traducciones, ellos mismos se traducen también, ¿no? Entonces sí lo hacen, pero como la primera obra muchas veces se da a conocer en otra lengua, que digo, hasta ahora la experiencia es de Azar Nafisi, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, que ella escribe en inglés, ¿no? Así directamente. Y bueno, sobre la segunda cuestión de los animales, tienes razón que hay mucha presencia, especialmente en los periodos clásicos, ¿no? Hay muchísima presencia de animales, hay muchas fábulas, pero en este caso, bueno, no se trata de una influencia de este tipo. Hace un paralelismo entre, bueno, en Irán es muy, yo creo que en muchos países de tradición islámica existe esta tradición,
que es sacrificar corderos, ¿no? O sea, animales para una fiesta, si algo te sale bien, o para que algo salga bien, ¿no? Entonces, como que hay muchos casos, ¿no? Entonces, él hace un paralelismo entre ese sacrificio y luego el encantamiento del que habla es cuando dices algo, es un dek, como una especie de palabras que tienes que pronunciar antes de matar al cordero. Entonces, esta referencia es a esta situación. El por qué la puedes encontrar en el libro, pero va por ahí, ¿no? Es una cuestión de sacrificio. پیدا کنیدش دوباره بگو دوباره بمیرم شاید دستم را بگیرم پیدا کنیدش دوباره هی هی سیرا ماسترا سیرا ماسترای تنها زخمی پیدا کن مردی را که بخواند چه گوارا